En esta ocasión vamos a ver la aplicación de algunas funciones de la categoría de texto. En este caso la función largo y la función espacios. Bien, primeramente la función largo. Esta función tiene el objetivo de mostrarnos la cantidad de caracteres que tiene una determinada celda. ¿Ya? Entonces un carácter puede ser numérico, puede ser letra como en este caso, o puede contener caracteres especiales. Pueden ser caracteres especiales como el espacio, símbolos como arroba, comillas y demás. Entonces lo que nos va a brindar como un resultado es un valor numérico mostrándonos la cantidad de caracteres que existen en una celda. Bien, en este caso aplicamos la función largo. Esta función nos presenta como un argumento único la referencia a una celda de texto, en este caso la celda A2. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y arrastramos para el resto de las celdas. Y en este caso nos va a presentar la cantidad de caracteres por las cuales está compuesta cada una de estas celdas. Muy bien, ¿qué es lo que hace la función espacios? La función espacios nos permite eliminar espacios innecesarios que existen en determinadas celdas. Por ejemplo, en la celda A2 podemos notar que existe más de un espacio entre la primera palabra y la segunda palabra, cuando lo correcto es que en realidad se muestre un solo espacio. Entre palabra y palabra que existe en una celda, debe existir simplemente un espacio. Más de uno ya vendrían a ser espacios innecesarios en exceso. Esta función va a eliminar esos espacios en exceso y nos va a dejar solamente el espacio necesario. Entonces en este caso tenemos un espacio, 2 y 3. 3 caracteres que representan el espacio. Entonces esta función va a eliminar 2 y nos va a quedar simplemente con 1. En esta otra celda lo mismo. A simple vista podemos observar que entre la primera palabra y la segunda existe más de un espacio. En esta celda podemos observar que antes de comenzar con la primera palabra existen ya caracteres de espacio. Entonces lo que va a hacer esta función es eliminar esos caracteres. Bien, vamos a aplicar entonces la función espacios. Esta función también se compone de un solo argumento y hacemos referencia a una celda de texto. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y arrastramos al resto de las celdas. Como podemos observar claramente y comparar el dato original de la celda A2 con el resultado que nos brinda la celda C2, podemos notar que ha eliminado los espacios innecesarios que existían en el dato original entre la primera y la segunda palabra. Lo mismo podemos observar en estos dos datos originales. Y así sucesivamente en el análisis de cada uno de los datos que se nos ha brindado para trabajar con esta función. Muy bien, vamos a pasar ahora al tratamiento de la función encontrar y la función hallar. Estas dos funciones tienen una sola característica que los diferencia y en el resto de las características funcionan prácticamente igual. Vamos a ver primeramente la función encontrar. Esta función, la función encontrar, nos brinda 3 argumentos, 2 argumentos obligatorios y el tercero opcional. Cada vez que vemos en el contenido de argumentos de una función un argumento entre corchetes, significa que ese argumento es opcional. Quiere decir que si bien lo podemos utilizar o si bien podemos prescindir de ese argumento. En este caso nos pide un texto buscado dentro de un texto al cual vamos a hacer referencia. En este caso vamos a buscar en la celda A2 el carácter de espacio. Entonces todos los caracteres los vamos a colocar entre comillas, ya los caracteres que representan texto. En este caso, entre comillas, voy a anotar el espacio con mi barra espaciadora, cierro comillas, punto y coma en el caso mío, que es el separador de argumentos. En el caso de ustedes puede que sea una coma. Bien, en este caso, ¿dentro de qué texto quiero buscar este valor de espacio?
Entonces hago referencia a la celda A2. Cierro el paréntesis, por ahora no vamos a utilizar el tercer argumento y presiono Enter. Aquí me da como valor 10. Entonces, ¿qué hace la función encontrar? La función encontrar me devuelve un valor numérico y ese valor numérico representa la posición del valor buscado. En este caso, el valor que estamos buscando en la celda A2 es de espacio. Entonces, lo que va a hacer la función encontrar es ir al extremo izquierdo y contar cada carácter. Le va a asignar una posición. A la letra A le asigna la posición 1, a la letra L la posición 2 y así sucesivamente a partir del extremo izquierdo. Y en este caso, el espacio vendría a ser la posición número 10. Entonces, eso es lo que nos devuelve la función encontrar. La función hallar hace prácticamente lo mismo, inclusive nos presenta los mismos 3 argumentos, 2 obligatorios y 1 opcional. Entonces, vamos a realizar el mismo ejemplo con la misma celda. Pero esta vez vamos a hacer referencia a la celda D2. Entonces hacemos el carácter, el texto buscado, un espacio. Y le decimos dentro de qué texto queremos buscar ese espacio. Hacemos referencia a la celda D2, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y me arroja el mismo resultado. Hasta aquí no se está viendo la diferencia entre la función encontrar y la función hallar. Prácticamente vendrían a ser lo mismo. Bien, ahora vamos a trabajar ahora con la celda A3 en el caso de la función encontrar y con la celda D3 para el caso de la función hallar. Y en este caso vamos a buscar la letra T. Entonces, muy bien. Aplico la función encontrar, en texto buscado abro comillas, pongo la T, cierro comillas, le digo dentro de dónde quiero buscar esta T mayúscula. Hago referencia a la celda A3, cierro paréntesis, presiono Enter. Muy bien, me sale un error de valor. Vamos a aplicar la función hallar ahora haciendo referencia a la celda D3. Escribo la función, le digo qué texto quiero buscar, le digo la T en mayúscula y hago referencia a con qué texto quiero trabajar. En este caso con el texto contenido en la celda D3. Cierro paréntesis y presiono Enter. Muy bien. Ahora, con la función hallar me devuelve la posición 3. Con la función encontrar me devuelve un error de valor. Bien. La diferencia radica prácticamente en esto. Cuando nosotros queremos buscar un carácter que representa una letra, pero la función encontrar, si le asignamos un valor de T mayúscula, va a querer encontrar esa T mayúscula en la celda referenciada. Y en este caso me sale un error porque esta T mayúscula no encuentra en esta celda referenciada. No hay una T mayúscula. Hay una T minúscula. Y al no encontrar esta T mayúscula, pues me arroja un error de valor. Si yo anoto la T minúscula como primer argumento de la función encontrar, me va a arrojar la posición 3 de ese valor. Recién va a reconocer el valor buscado en la celda referenciada. Entonces, la función encontrar me discrimina entre letras minúsculas y letras mayúsculas. Muy bien, vamos a analizar la función hallar. Ingreso aquí, le he dado una T mayúscula. Bueno, y en los datos originales hay una T mayúscula. ¿Qué pasa si yo cambio de una T mayúscula a una T minúscula como texto buscado? Entonces, la función hallar de todas formas me devuelve la posición de ese carácter buscado. La posición número 3 en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función hallar no discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Va a reconocer el valor
y le va a poner la posición de ese valor. Entonces esa es la diferencia principal entre la función encontrar y la función hallar. Muy bien, ahora vamos a ver el tercer argumento, que en ambas funciones vendría a ser lo mismo. En este caso, encontrar. Vamos a analizar el tercer argumento con la búsqueda de un carácter de espacio. Entonces aperturamos aquí comillas, espacio, cerramos comillas. ¿Dentro de qué texto queremos buscar estas comillas? Aquí, dentro del texto de contenido en la celda A4. Si yo no utilizo el tercer argumento, cierro comillas, por defecto lo que va a hacer la función encontrar es que en la celda referenciada va a ir al extremo izquierdo y me va a devolver como resultado la primera posición, la posición del primer carácter espacio que en este caso va a encontrar. Ya si vemos y analizamos bien el contenido de la celda A4, tenemos dos caracteres que están representados por el espacio. El primero que está en la posición 7 y el segundo que está en esta posición, que vendría a ser, si esta es la posición 7, la letra P va a ser la 8, la E va a ser la 9, 10, 11, 12 y este segundo espacio estaría representado por la posición número 13. Entonces, ¿para qué me sirve el tercer argumento? Me sirve, como dice su nombre, para darle un número inicial a partir del cual va a ir a buscar este carácter asignado. Entonces, si el primer espacio está representado por la letra 7, entonces yo puedo poner como número inicial de búsqueda pues la posición 8. Cierro paréntesis, presiono Enter y a partir de aquello me va a arrojar la posición del segundo espacio. Entonces lo que va a hacer el Excel es irse al extremo izquierdo y contar cada uno de los caracteres y va a contar este espacio a partir de la posición 8. Entonces, a partir de la posición 8, el primer espacio que encuentra pues está en la posición número 13. Muy bien, eso es lo que hace el tercer argumento de la función encontrar y de la función hallar. Entonces aquí me va a devolver con la función hallar el mismo resultado y es la misma aplicación. Entonces aquí argumento espacio dentro de este texto, dentro de ese texto, y le decimos posición inicial. Pues le decimos la posición número 8, presionamos Enter y me devuelve la posición número 13. Entonces en esta celda con la que estamos trabajando, en la celda D4, si observamos visualmente, entre palabra y palabra podemos encontrar que aquí está el primer espacio, el segundo espacio y el tercer espacio. Entonces el tercer argumento de la función me dice a partir de qué número, a partir de qué posición deseo encontrar este carácter buscado. En este caso, al asignarle 8, le estamos diciendo que a partir de la P, que representa la posición número 8, me busque el primer espacio. Muy bien, si quiero encontrar este otro espacio de aquí, entonces la posición inicial que le tengo que dar tanto a la función hallar como a la función encontrar, en este caso va a ser representado a partir de la posición de la letra G, que vendría a ser la posición número 14. Entonces me vengo aquí a mi función y en vez de ponerle 8 le pongo 14. Cierro paréntesis, presiono Enter y me devuelve como resultado 20. ¿Qué quiere decir este 20? Que a partir del extremo izquierdo hasta llegar a este espacio que está entre la palabra galdos y la palabra texto, ese espacio está representado por la posición número 20. Bien, generalmente para la aplicación de la función encontrar y de la función hallar se prescinde de ese tercer argumento. Ahora, cada uno de nosotros debemos de ver cuál es la
la forma de aplicar estas funciones, encontrar o hallar, y darle la mejor aplicación. Si es necesario utilizar el tercer argumento, pues lo utilizamos de esa manera. Y si no, pues prescindimos de ese argumento y utilizamos los dos obligatorios, que es el texto a buscar y haciendo referencia a una determinada celda. Muy bien, entonces generalmente lo vamos a aplicar de esta manera. Hacemos referencia al texto, presionamos Enter y arrastramos. Con la función hallar resulta lo mismo. Texto buscado, un espacio, dentro de este texto cerramos paréntesis y arrastramos el resto. Conclusiones. La función encontrar y hallar simplemente se diferencian en una cosa, que encontrar discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Debemos de alimentar el valor que le asignemos. Si queremos encontrar minúsculas, pues debemos alimentarlo con una minúscula. Si queremos encontrar mayúsculas, debemos asignarle el primer argumento en mayúscula. En cambio, en hallar, no interesa si el primer argumento lo alimentamos con una minúscula o una mayúscula. De todas formas, va a encontrar la posición. Segundo, el objetivo principal de la función encontrar y hallar es devolver como resultado la posición del carácter que estamos buscando. Bien, y como tercera conclusión, pues tenemos que podemos determinar en ambas funciones desde qué número de posición deseamos aplicar la búsqueda de ese primer argumento, del carácter que le estamos asignando para que encuentre. Muy bien. Muchísimas gracias por ver el video, espero les sea de gran utilidad. Voy a dejar el archivito para que lo puedan descargar y que puedan ustedes practicar lo poco que se ha visto aquí. Muchas gracias, eso es todo por hoy.